Hola a todos, les mando un saludo de bendición hoy en un nuevo capítulo para la serie que he titulado La historia de mi vida. El tema de hoy es la gran reforma. Podemos ver en estos últimos tiempos donde se ha llegado la apostasía. La apostasía son aquellos hombres que van a negar la fe, que van a torcer el mensaje del evangelio, que van a traer confusión al pueblo. Pero en medio de todo esto que estamos viendo, en medio de prácticamente decir que no hay esperanza, Dios está levantando hombres y mujeres que han sido predestinados para este tiempo, que han sido predestinados por Dios desde la fundación del mundo para ser sellados estos hombres, para ser llamados, escogidos por Dios, para estar llenos de la presencia del Espíritu Santo y puedan llevar de nuevo, con poder, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, su arrepentimiento, su conversión y su salvación. Hoy en esta mañana le pedimos al Espíritu Santo que sea Él tomando el control de este tiempo, que sea Él colocando en tu corazón una tierra fértil para que esta palabra pueda llevar fruto, que pueda llevar fruto en tu vida, que tú seas esa lumbrera, esa antorcha que Dios desea usar en tu comunidad, en tu ciudad, en esta nación, para que tú te unas a esos hombres que van a traer esa reforma, ese cambio, porque lo necesitamos. La palabra del Señor nos dice que la miel son muchos, pero los obreros son pocos. Pero hay pocos obreros que realmente tienen una integridad, unos obreros que poco tienen un amor genuino por llevar la palabra del Señor. Entonces, en este último tiempo, Dios levantará hombres y mujeres llenos de su Espíritu Santo para que vayan y conquisten a otros, pero conquisten porque han sido esos hombres procesados, transformados, para ir y transformar a otros a través de la palabra de Dios con una revelación clara. Podemos ver en la Biblia hombres que fueron transformados, hombres llenos de fe, como Abraham, como Noé, como Enoc, Jacob, José, Moisés, David. Fueron hombres que sintieron la presencia de Dios, que tuvieron una intimidad con Dios, hombres que tuvieron una comunión. Recuerde que la comunión, intimidad es cuando yo le hablo a Dios, pero comunión es cuando Dios me habla a mí. Y yo puedo ser sensible a su voz a través de su Espíritu Santo. Entonces estos hombres fueron procesados y transformados para ir y transformar a otros, impactar la sociedad, llevar el Evangelio, llevar esa fe genuina, esa fe verdadera, porque existe una fe verdadera y una fe falsa. La fe genuina es esa fe que hemos tenido nosotros y que está en Cristo, es la fe de Cristo en nosotros, que sin importar las circunstancias que tú estés viviendo, tú te levantas a seguir creyendo en Él, en sus promesas, en seguirlas declarando. Mas la fe falsa es aquella fe que tú has puesto en las cosas, en las circunstancias, en las personas. Es una fe que se desvanece, es una fe que es pasajera. Pero estos hombres de fe nos mostraron que sin importar lo que estuvieran viviendo, ellos seguían creyendo en el Señor, en lo que iba a hacer en sus vidas, en lo que iba a hacer en su nación. Y es el tiempo donde Dios está levantando estos hombres de fe, llenos de su Espíritu Santo, llenos de su entendimiento, con la revelación de su palabra, para que puedan traer dirección a su pueblo, para que puedan preparar a la iglesia, porque pronto viene el Maestro, pronto de poco. Es hora que el pueblo se prepare, que el pueblo esté listo, porque ya viene el novio por su iglesia. Hombres que entregaron su vida por el cumplimiento de los sueños propios de Dios, que hablaron lo que Dios les había mandado a decir y que hicieron lo que Dios quería que hicieran. En este último tiempo Dios levantará hombres y mujeres que estén alineados, levantando un mismo mensaje de salvación. Los verdaderos ministros de Jesucristo concordarán en sus enseñanzas, sus mensajes estarán establecidos por Dios. Podemos ver y evidenciar que hay una gran apostasía donde hombres y mujeres están enseñando una doctrina falsa y una fe falsa. Hay una mafia en la iglesia. Quiero que me acompañes a Juan 2:13. La palabra del Señor dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Y habiendo un azote de cuero, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no tengáis de la casa de mi padre casa de mercader. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Vemos en este último tiempo de que pocos tienen celo y respeto por la casa del Señor, por las cosas del Señor, por la palabra del Señor. No hay un temor por predicar, por llevar el mensaje de la palabra del Señor, sino que antes más bien se acomoda a sus propias circunstancias, más bien se acomoda a lo que la gente quiere escuchar, y eso no se trata de lo que la gente quiere escuchar. Se trata de lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que nos ha mandado a decir a su pueblo, que debe arrepentirse, que debe apartarse de sus pecados, que debe limpiarse, que debe buscar la presencia de Dios, la intimidad con Dios, para tener una vida que sea transformada a través de procesos, circunstancias difíciles, porque esas circunstancias difíciles deben provocar en ti tirarte a los pies del Señor, en, entender que a través de Él solamente viene la solución, que a través de Él solamente viene la salida, que solo a través de Él te puede dar la fortaleza para que tú te mantengas en pie. Entonces podemos ver en este tiempo que hay hombres y mujeres que no han permanecido en la doctrina de Cristo, que se han descarriado de las enseñanzas del Maestro, ministros caídos de la gracia del Señor, que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, con su yo y buscando la aceptación de los hombres y no de Dios. Entonces hoy nos hace Dios una exhortación, porque estos hombres y mujeres morirán en el altar. Recuerde que este tiempo descenderá la presencia de Dios en los altares como nunca antes. Y si tú no llevas una vida de integridad, mi hermano, pues yo quiero decirte, ten mucho cuidado, porque la presencia de Dios te consumirá. La presencia de Dios traerá muerte a tu vida. Es tiempo de que hombres y mujeres se preparen en una verdadera integridad para pararse en un altar. Hay que tener celo y respeto por la casa, por la presencia de Dios. Debemos cuidar la presencia de Dios. Debemos provocar la presencia de Dios con vidas genuinas, con vidas verdaderas, con vidas de testimonio, de estar humillados delante de Dios para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Quiero que me acompañes también a primera de Pedro 4:17. Todo este capítulo nos está hablando acerca de los padecimientos que debe tener el creyente, los padecimientos que debe tener el ministro de Dios. Tener presente que Dios nos va a procesar, nos va a pasar por desiertos, por pruebas, porque es necesario que cada uno de nosotros podamos hacer partícipe de ese sufrimiento del Señor, para ser aptos delante de Dios, para ser aptos en esa enseñanza que vamos a llevar al pueblo. Pero en el versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio se por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces aquí nos está hablando de un juicio, de ese juicio que llegará sobre aquellos hombres y mujeres que sin una verdadera integridad, sin una buena intención, que nuestra intención debe estar revestida en un amor genuino delante de Dios, para el crecimiento de su iglesia, para el crecimiento de su pueblo, para que su pueblo entre en un entendimiento, para que su pueblo crezca en ese nivel de conocimiento y de entendimiento de la palabra de Dios, y que aparte de que tenga un entendimiento, un conocimiento, vaya a la práctica, mi hermano. Es allí donde realmente Dios nos va a calificar a nosotros, de que nosotros estemos viviendo lo que nosotros estemos hablando, lo que nosotros estemos predicando, lo que nosotros estemos enseñando. Es que nosotros estemos viviendo en estas enseñanzas, en su ley. ¿Por qué? Por amor a Dios, no porque es una obligación, sino por amor a Dios. Nos nace seguir estos mandamientos, nos nace seguir estos principios,
porque Dios sabe que los ha establecido por nuestro propio bien, para corregir nuestra propia conducta, para corregir nuestros propios hábitos. Es necesario que el hombre de Dios entienda que es necesario vivir en la ley de Dios, que es necesario que tú leas la palabra del Señor para que nadie te engañe, para que si hay doctrinas de demonios tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, y todo está revestido en que Dios nos lleva una y otra vez al amar. El amor es la fuerza que puede darte esa motivación sana para que tú puedas avanzar, para que tú le puedas servir al Señor, para que tú entiendas que en tu casa tú estás sirviendo también. Muchos hemos estado afanados, turbados por servir en una iglesia, por hacer, mientras Dios está interesado en una intimidad, en una relación contigo, que esté tan fortalecida que a través del amor tú puedas servir luego sin cansarte, sin ser una carga, sino que revestido en esa motivación sana y en un agradecimiento. Debemos desarrollar un corazón lleno de agradecimiento por Dios, por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por habernos apartado para escuchar este evangelio de salvación. Tú eres una persona especial para Dios. Tú no eres una casualidad. Tú eres ese hijo o hija de Dios que Dios ha apartado para que tú lo puedas escuchar, para que tú puedas sentir su presencia. Y es hora de que nos revistamos de ese gran amor de Dios para que no nos sigamos señalando unos a otros, sino para que mutuamente nos edifiquemos en un amor genuino, en una compasión, y nos ayudemos a permanecer el uno al otro, permanecer en estas enseñanzas, guardando estas enseñanzas del Señor. No es tiempo de dormir, es tiempo de hacer y decir las cosas que Dios nos ha mandado hacer, aunque a veces no las entendamos. Dios nos va a respaldar, y si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él mismo irá ordenando el camino. Y debemos tener presente que Dios nos pedirá cuentas, mi hermano. Recuerde también que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y Dios desea que entendamos el gran compromiso de llevar la gran comisión, de que primero estamos trabajando para Dios. Dios es el dueño, Dios es el amo, nosotros somos sus administradores, pero debemos dejarnos guiar por Él, de lo que Él desea que cada uno de nosotros haga en el lugar donde tú te encuentres, donde Dios te haya plantado para que tú crezcas, que tú entiendas que tú estás allí para llevar una respuesta espiritual, que entiendas que debes someterte a las autoridades. Y que Dios, cuando sea tu tiempo, Dios hará resplandecer su gloria sobre tu vida, pero permanece, deja que sea Dios el que traiga paz y tranquilidad a tu corazón. No dejes que la ansiedad te quite la paz, no dejes que la ansiedad te haga cometer errores, te haga cometer decisiones que no son la voluntad de Dios. Entonces Dios nos está pidiendo una fe genuina, que es la fe de Cristo en nosotros, la obediencia, que permanezcamos en esa obediencia de seguir su ley, de cumplir su ley, de vivir en estos mandamientos por amor a Cristo y vivir en una vida de integridad, la manera de vivir. Entonces, cuando digo que hay una mafia de la iglesia, hoy quiero hacer 3 exhortaciones. Entonces, ¿por qué digo que hay una mafia en la iglesia? ¿Mafia por qué? Porque se mueven muchas cosas que poco las pueden percibir. Una de ellas es encubrir. Hombres que aparentemente están sirviendo al Señor, pero están encubriendo y no están exhortando el pecado del pueblo, el pecado del hermano. Está viendo que el hermano está pecando y está encubriendo ese pecado. Y al encubrir ese pecado también nos hacemos partícipe de eso. Esos hombres que Dios desea y está levantando para que traigan ese cambio, esa reforma, son aquellos hombres que no van a encubrir el pecado del pueblo, que los va a confrontar con ellos mismos. ¿Y sabes por qué confrontamos al pueblo? Para que mejore, para que salga de ese estado de pasividad, de conformidad, de no querer mejorar, de no querer buscar la presencia de Dios. Entonces debemos exhortar al pueblo a no encubrirle sus pecados, porque muchos ahora se están hablando en los púlpitos cosas que la gente quiere escuchar, y esto no se trata de lo que la gente quiere escuchar, se trata de lo que dice la palabra de Dios, que debemos alejarnos de pecado, que debemos alejarnos si queremos ver la salvación de Dios.
Es necesario que tú vivas en una vida consagrada delante de Dios, pidiéndole a Él el dominio propio, pidiéndole a Él los frutos del Espíritu Santo, para que en ti se vea reflejado la paz, el amor, la mansedumbre, la templanza. Y dejemos toda envidia, toda avaricia, todo rencor, toda murmuración, todo chisme. Es necesario que te arrepientas. Es necesario que te pongas a cuentas con Dios. Es necesario que le digas que te perdone por alejarte del Señor, de sus caminos, de sus mandamientos, para que la salvación hoy pueda entrar a tu vida y tú puedas ser luz, puedas hacer antorcha para otros. Dios también está llamando a que haya una advertencia para este pueblo, para que no caiga en condenación y al mismo tiempo nosotros por no haberle amonestado, por no haberle amonestado de lo que realmente dice la palabra de Dios, estaba muy de la mano a encubrirle, pero esta nos dice, debemos hacerle una advertencia. Debemos hacerle una advertencia, debemos ser conscientes, hacer consciente al pueblo de Dios que debe estar preparado, que debe estar listo, que no debe bajar la guardia, que debe permanecer, que debe retener la palabra de Dios. Porque vemos que muchas personas empezaron en el espíritu, buscando a Dios, pero se cansaron, no permanecieron y cayeron nuevamente en la carne. Y al caer en la carne nuevamente es caer en el pecado, es alejarse de la palabra de Dios, alejarse de su presencia, dejarse de congregar. Entonces es necesario que volvamos a retomar, que no te canses, que vuelvas a retomar los votos con Dios, que vuelvas a colocarte a cuentas con Dios. Porque nadie tiene la vida asegurada. Tú no sabes cuántos años vayas a vivir. Tú no sabes si mañana te pueda ocurrir algo. Y si estás hoy a cuentas con Dios, tú te vas en paz, tú te vas con Él. Pero si has estado practicando el pecado, mi hermano, yo quiero decirte el día de hoy, solamente Dios sabe tú para dónde te vas. Si te vas para el infierno, si te vas con Cristo. Pero esto es algo que debemos meterle esa importancia, tener temor y temblor por cuidar nuestra salvación. También vemos otro punto que es al no reconocimiento. Cuando hablo de una mafia en la iglesia, es que se maneja una rosca, es que se maneja de que si hay algún hermanito que Dios está usando de una forma especial, empezamos a tirarle, empezamos a taparle el camino para que no pueda avanzar. Empieza la envidia dentro de la iglesia. Y parece esto mentira. Parece esto mentira que nos digamos que somos hijos de Dios y tengamos envidia en nuestro corazón. Parece mentira que digamos que somos creyentes, que somos espirituales, mientras vemos que Dios está usando a alguien y lo que hacemos es criticar, es murmurar, es señalarlo, es aplastarlo con nuestras palabras. Si vemos que un hermanito está queriendo apasionadamente servirle al Señor y comete muchos errores, nuestra obligación es llamarlo, es inquietarlo, es decirle, ve, yo veo que tú tienes mucho potencial, que tienes mucha pasión para servirle al Señor, pero déjame que yo te enseñe, déjame que yo te instruya y que entendamos que no debe haber una hipocresía dentro de la iglesia. Una hipocresía que se maneja, de que nos reímos, sonreímos delante de las personas, pero por detrás estamos criticando, estamos enterrándole el puñal al hermanito. Pero recuerda que Dios te está viendo y su palabra dice que a cada uno Dios recompensará según sus obras. Y aquellas obras deben ser pasadas por fuego para saber si estas obras fueron genuinas, si tuvieron una intención verdadera. Entonces esto se convierte como en un pueblo en un pueblo fariseo, donde Dios está levantando hombres con un corazón lleno de su amor, lleno de humildad para hacer la diferencia. Y que aunque muchos se opongan, Dios seguirá haciendo su obra en ellos. Entonces ten mucho cuidado con el que maltratas, ten mucho cuidado del que te ríes el día de hoy, porque hoy te ríes, pero mañana Dios lo puede exaltar de una forma tan sobrenatural, que tú mismo tendrás que reconocer que es Dios el que está obrando en esa vida.
Dios ha colocado dones diferentes en cada uno de nosotros, pero es para el crecimiento de la iglesia, no es para tener un espíritu de competencia, porque debemos entender que todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si el hermanito Dios lo está usando, tú deberías estar contento. Si el hermanito Dios lo está usando, tú deberías estar contento. Si gana Él, es tu misma batalla dentro de la iglesia. Si estamos para el crecimiento de la iglesia y todos estamos conformando el cuerpo de Cristo, pero con diferentes dones, y Dios está haciendo resplandecer a otro, debemos entender que es para el crecimiento de la iglesia. Y estamos ganando todos, porque el pueblo de Dios está edificándose, estamos creciendo. Entonces debemos dejar toda murmuración, debemos dejar toda crítica, toda contienda, y debes dejar de ser piedra de tropiezo para otro. Que sea Dios levantando a estos hombres y mujeres con un corazón de guerreros, para que no se dejen derribar por nada ni por nadie. Si el Señor te ha llamado a ti para llevar a cabo esa gran comisión, entiende que es necesario que pases por todos estos procesos, para que seas aprobado por Dios, para que entiendas que debes alcanzar una madurez, de que las emociones no te pueden mover, de que las cosas que diga la gente no te pueden mover. No puedes bajar la guardia, porque Satanás también usa a estos que se llaman espirituales para poder detenerte a ti. Entonces, entiende el día de hoy que es necesario padecer, pero debemos seguir enfocados en Cristo, enfocados en Él, direccionados por Él, guiados por su Espíritu Santo, para que tú lleves esta gran comisión y para que le sirvas aún a ellos, a aquellas personas que se han burlado de ti, a aquellas personas que han murmurado de ti, a aquellas personas que hipócritamente se han acercado a ti, para traer entre comillas una palabra de bendición, pero es una palabra que quieren aplastarte, una palabra que te desanima. No pongas cuidado, no escuches esos consejos que vienen de Satanás para que te detengas. Avanza, prosigue a la meta, agrada al Señor, porque si agradamos y obedecemos al Señor, Él nos respaldará y Él hará brillar su luz sobrenatural en nuestras vidas. Quiero que también me acompañes a Lucas 12:46 y dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, esta palabra nos enseña primero de que Dios está buscando a esos hombres fieles. Entonces dice la palabra del Señor que llamará a aquellos siervos para pedirle cuenta y los encuentra infieles, o sea que hay fieles y hay infieles dentro del pueblo de Dios. Dentro de los que están en una iglesia hay un pueblo infiel y hay un pueblo fiel que se está guardando para hacer la voluntad de Dios. Dice que Él va a pedir cuenta acerca de la voluntad. Si hemos cumplido la voluntad de Dios, nos llamará a que nosotros le reportemos que hemos hecho y recibiremos azotes si no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice también que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por eso es necesario que podamos entender que llevar a cabo es la gran comisión, requiere de una gran responsabilidad, requiere de pagar el precio en oración todos los días para que Dios pueda usar nuestras vidas, para que con poder y de nuevo nosotros lancemos una palabra que edifique a otro, edifique a su pueblo, una palabra que sea la necesidad del pueblo, porque a veces no es lo que el pueblo desea o escuchar. Debemos estar revestidos en la gracia del Espíritu Santo, porque Él nos mostrará cuál es la necesidad del pueblo y qué palabra debemos lanzar. ¿Por qué? Porque vamos a ser sensibles a su voz y nos vamos a dejar direccionar. Entonces debemos corregir una y otra vez y no cansarnos, corregir el pecado y llevar a la gente hacia ese arrepentimiento. Debemos retener y hablarle al pueblo que debe retener las enseñanzas de Jesucristo, permanecer en Jesucristo.
resistir la tentación. Dice la palabra del Señor que si nosotros resistimos, el diablo huirá, pero debemos estar revestidos en esa armadura. De que esa palabra de la armadura de Cristo la encuentra en Efesios 6:11. Debemos estar con toda la armadura puesta para poder resistir, estar velando en todo momento, en todo lugar. A veces debes entender que no solamente es la oración o el tiempo que tú pasas en intimidad con el Señor en la mañana, sino que en el Espíritu debemos estar velando, estar orando todo el tiempo donde tú vayas, donde tú te encuentres, en tu trabajo, en el bus, en tu colegio. Estarle pidiendo a Dios que te dé esa fuerza para permanecer en Él, para que su palabra permanezca en ti, en tu espíritu, para tener un corazón agradecido también por lo que Él ya ha hecho por ti. Estar firmes en el Señor, estar firmes en Dios, firmes en el Señor. Ser diligentes, debemos entender que debemos ser diligentes. La palabra del Señor nos enseña que Él nos ha mandado a ser discípulos a todas las naciones, y que tú entiendas en el lugar que tú estés, Dios desea hacer algo a través de tu vida. Que tú te alinees a su voluntad, que tú te alinees a escuchar y a preguntarle: papá Dios, estoy en este trabajo, pero aquí voy a tener una temporada, ¿por qué me tienes aquí? ¿Qué quieres que yo haga? Que empecemos a ensamblar las cosas, pueblo de Dios. Ensamblar las cosas es que si tú estás estudiando, puedes evangelizar, que si tú estás trabajando, aprovecha ese tiempo, aprovecha cualquier oportunidad para que tú evangelices al pueblo de Dios, a todo aquel pueblo que está necesitado y está apartado y necesita tu luz, la luz que tú tienes, el entendimiento que tú tienes. Que no nos quedemos con lo que Dios nos ha dado, sino que lo compartamos. Para eso Él nos está llenando, para que vayamos y llevemos luz a otras personas, que dejes todo temor, que tú entiendas que la obra depende de Dios, no depende de ti. Tú lanzas la palabra, tú obedeces, tú estás sembrando una semilla que Dios la colocará en un corazón, y debes tú orar por esa persona para que esa semilla sea regada y sea germinada y pueda crecer y dar fruto. Pero que tú no tengas un espíritu de ansiedad pensando que todas las personas se tienen que convertir en un mismo día, que no se convierta tu familia. No pierdas la fe. Esto es una batalla, una carrera de la fe, en el cual el que permanezca hasta el fin, creyendo de que Dios es el que hace la obra, de que Dios es el que está tocando cada vida y cada corazón, aunque tú no veas esos cambios, sigue creyendo, sigue avanzando, porque Dios está obrando. Dios está obrando, sino que debemos entender también que algunos procesos en algunas personas son demasiado lentos, en otras son demasiado rápidas, porque Dios tiene propósito para cada uno de forma diferente. Dios trabaja con cada uno de forma diferente. Nosotros debemos solamente avanzar en esa obediencia para poder ser hombres que traigan esa reforma a esta nación, Colombia, que tanto lo necesita. Esta nación donde Dios está prometiendo un gran avivamiento por aquellos hombres que se están guardando en una intimidad con Dios, para que Dios pueda usar sus vidas, para que puedan traer un cambio a esta sociedad. Entonces es necesario que nosotros podamos permanecer en la gracia de Dios, que podamos permanecer en esa posición que Dios te ha dado a ti, que puedas permanecer en una integridad, consciente de tener un corazón, una mente limpia, un entendimiento que a través de la palabra de Dios se está renovando una y otra vez. Dios está renovando nuestro entendimiento a través de su palabra, donde estamos más preocupados por la iglesia, que es los miembros, y no por las estructuras, porque ahora quieren construir los megatemplos, mientras el Maestro Jesucristo daba sus mensajes en la calle, en el monte, en cualquier lugar que se presentara, en cualquier oportunidad. Y es hora de que nosotros nos preocupemos más por la iglesia, por los miembros, por su crecimiento en la palabra de Dios, por su crecimiento en que practiquen la palabra de Dios, porque al practicarla va a cobrar poder. Antes no, solamente va a ser un conocimiento y ya, va a ser letra. Y dice la palabra del Señor que la letra mata, pero el espíritu vivifica, da vida. Entonces debemos vivir, practicar lo que la palabra de Dios nos está enseñando.
Hoy cierro este mensaje diciendo de que es tiempo de que cada hombre y mujer salga de ese escondite donde está, atemorizado por Satanás, porque crees que no puedes hablar del Dios, porque crees que no tienes los argumentos, el testimonio, porque crees que no eres apto para llevar a cabo esta gran comisión. El Señor te ha llamado, el Señor te ha escogido, el Señor te ha revestido de su gracia. Entiende el día de hoy que la obra es del Señor. La obra de que todos se conviertan, de que lleguen al arrepentimiento es del Señor. Pero Él nos está llamando a nosotros para que avancemos en una obediencia, de estudiar la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios y de que Él te pueda revestir a ti de ese denuedo, de ese poder, para que tú puedas lanzar una palabra de bendición, que la gente lo está necesitando. Dios te está colocando a ti en un lugar donde hay una necesidad que solamente tú la puedes cubrir. Por eso es tiempo de que te levantes con la fuerza de Dios, te levantes revestido de su poder, te levantes envuelto en Él, de que tú entiendas que estás protegido bajo las alas de papá, que tú entiendas que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que Dios llenará tu boca, hombre, mujer, niño, Dios llenará tu boca de lo que tienes que hablar. Solamente avanza en ese amor, en esa pasión por Dios, en ese agradecimiento por Dios, para que vayas y conquistes. Tú, joven, Dios te ha puesto en un lugar donde puedas conquistar a tus amigos, donde puedas ver la necesidad que hay, donde tú te puedas identificar con ellos por las cosas que están pasando, y lo que tú tienes, lo que tú portas, puede ser de bendición para otros. Hoy levántate, joven, a conquistar, a hablar de Dios. Hablar, no tengas como poco lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque eso poco Dios lo va a revestir de tanto poder y y el Señor hará mucho con eso, con ese testimonio que tú tienes allí. Y tú, mujer, levántate, avanza. No te detengas porque tal vez tu esposo no ha llegado a los pies de Cristo, porque tus hijos no han llegado a los pies de Cristo. No te detengas, mujer, porque tu testimonio, tu obediencia, tu sacrificio moverá la mano de Dios para tocar a estos familiares. Moverá la mano de Dios porque tú estás avanzando creyéndole a Él, creyéndole a tu amado, creyéndole a Jesucristo, de que Él lo puede hacer. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, pero Él debe probar nuestro corazón, Él debe probar nuestra fe, si es una fe genuina, si es una fe que es aprobada delante de Dios. Entonces hoy cierro este mensaje dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, porque eres tú el que renueva nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque tú nos sacas del sistema, porque tú nos ayudas a que podamos vivir por fe y no por vista y no por emociones. No debemos, el pueblo de Dios no puede seguir viviendo por emociones. Las emociones te detienen, las emociones te aplastan, las emociones matan la fe. Pero Dios, hoy le damos gracias por haber colocado una fe genuina en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esa fe que has puesto. Gracias por haber abierto nuestro entendimiento para ver tu reino, tu salvación, Señor. Gracias porque renuevas una y otra vez nuestro entendimiento, Señor, por el privilegio de haber experimentado y estar experimentando tu amor, tu salvación, tu libertad, tu sanidad en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana por permitir que permanezcamos firmes, que permanezcamos estables en ti. Gracias por haber derramado tu fe sobrenatural en nosotros. Gracias porque todas las cosas que nos hagan falta materiales, Señor, tu palabra nos enseña que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Que el pueblo de Dios no esté tan afanado, turbado por buscar las cosas materiales, sino por buscar tu presencia, porque a través de tu presencia tú nos darás la calma de soportar todo lo que tengamos que atravesar antes de ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú estás gobernando nuestras vidas, porque tú estás direccionando nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Levanta, Señor. Gracias, Señor, porque estás levantando estos hombres y mujeres reformadores
que traerán esa revolución a tu pueblo y que mostrarán el camino que deben seguir para que se preparen, Señor, para ir y ganar a otros, para ir y conquistar a otros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor Jesús, por tu presencia, por tu luz, por tu paz, por tu amor, por tu gozo sobre nuestras vidas. Gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo. Gracias por tener misericordia de este pueblo, Señor, que vive en desobediencia, Señor, que vuelves y das oportunidades, porque tú eres un Dios de oportunidades, Jehová. Te damos gracias, Señor, gracias, gracias. No nos cansaremos, Señor, de ese amor tan grande, de haber dado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a derramar toda su sangre, a ser azotado, humillado, pisoteado, para darnos salvación, Señor. Haznos consciente de ese amor tan grande que tú nos has dado, para que nosotros podamos corresponder a ese amor, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias por tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.